Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de ver ahora una aplicación del concepto de diferencial. Vamos a recordar el tema de los diferenciales. Está el diferencial de x que lo definimos como el delta x, o sea, el incremento o la variación de la variable independiente. Y el diferencial de y que lo definimos como la derivada de la función en un punto por el incremento de la variable independiente, o sea, por el delta x o por el diferencial de x, que es lo mismo. Bien, gráficamente ustedes ya lo vieron, pero supongamos que tenemos una curva, acá lo tenemos en pequeño, digamos, una curva que representa una función, un punto sobre la curva con una abscisa determinada, x0, sobre ese punto la recta tangente a la curva. Hay un punto en las cercanías de x0 donde yo pretendo evaluar a la función. En ese sentido es que vamos a ver la aplicación de la que hablamos. Viéndolo un poquito más con zoom a esto mismo, tengo mi función f de x, el punto x0, el punto P sobre la curva, la recta tangente a la curva en el punto P. De x a x0 hay un salto, un incremento, que es delta x. Cuando x entonces pasa de x0 a x, mi función pasa de f de x0 a f de x0 más un salto que es el delta y. Ese es entonces el f de x. Entonces, a f de x yo la puedo pensar como el valor de la función en el punto x0 más un incremento delta y. Ese es el f de x. Si yo pretendo aproximar el valor de la función a través del diferencial, el concepto es que en lugar de seguir la curva, sigo la recta tangente. Entonces, en x, en lugar de considerar f de x, voy a considerar f de x más un diferencial de y, perdón, acá está mal, más un diferencial de y, que es este valor que surge de este triángulo que se ve acá. Fíjense, la hipotenusa está sobre la recta tangente. El cateto horizontal es delta x, el cateto vertical es el diferencial de y. Diferencial de x, dijimos, es igual al delta x. Entonces, el cociente de los diferenciales es la tangente trigonométrica de ese ángulo en este triángulo, ¿no es cierto? Que como la recta es la tangente a la curva en el punto P, esa tangente trigonométrica es el valor de la derivada de la función que se trate en el punto x0, o sea, en la abscisa del punto de tangencia. Por lo tanto, este diferencial de y surge de considerar ese triángulo, esa tangente trigonométrica, que es la derivada de la función en x0, y el delta x. Eso está escrito acá. El diferencial de y entonces es el valor de la tangente trigonométrica por el delta x. La tangente trigonométrica de ese ángulo, vuelvo a repetir, es la derivada en ese punto. Veamos ahora cómo viene esta aplicación de usar el diferencial para aproximar una función. Supongamos que queremos aproximar el valor de la función raíz cuadrada en el valor 18. O sea, quiero obtener la raíz cuadrada de 18.
Mi función entonces es la raíz cuadrada de x y vamos a elegir como valor x0 a partir del cual construir nuestra aproximación un valor donde podamos calcular fácilmente la función. Y otro requisito que tiene que tener el x0 es estar próximo al valor de x que yo quiero, donde quiero evaluar la función o aproximar la función. Fíjense en este gráfico cómo se ve que a medida que estamos con x más cerca del valor x0, la diferencia que hay entre la tangente y la función es menor. La diferencia esa que hay entre la altura de la función y de la recta tangente es lo que llamamos el error de aproximación. En este caso, por la característica de la curva, es un error donde el valor seguido a partir de la tangente va a ser superior al valor si hubiéramos seguido la curva. Esto podría ser así o puede ser al revés, según el tipo de función. Veamos entonces cómo empleamos o cómo hacemos primero la búsqueda del x0. Dijimos que tenía que ser un punto donde sea fácil evaluar la función. Fíjense, 18 está entre 16 y 25, que son dos valores donde es fácil calcular la raíz cuadrada. Raíz de 16 es 4, raíz de 25 es 5. Y el 18 está entre medio de los dos. Como es más próximo a 16, podemos suponer que vamos a cometer un error menor si elegimos como x0 a 16 porque es más próximo al valor 18, que es donde queremos evaluar la función. Como decíamos entonces al principio, la función va a tomar un valor en x, f de x va a ser igual al valor en f de f en x0 más el diferencial de y, el delta y, el incremento de la variable. Si nosotros reemplazamos el incremento, el delta, por el diferencial, es cuando cometemos un error y decimos aproximadamente igual será este valor al de la función. Ya no es igual, es aproximadamente igual. Bueno, nos vamos a basar en esto. Vamos a seguir entonces por la recta. Vamos a rectificar la gráfica. Digamos, la vamos a cambiar por la recta y vamos a seguir por la recta para encontrar el valor o aproximar el valor de la función en el punto x. Por eso decimos f de x es aproximadamente igual entonces al valor de la función en x0 ahora más el diferencial de y, pero el diferencial de y era el valor de la derivada en el punto x0 por el delta x, por lo que habíamos visto en este triangulito, cómo calculamos un cateto en función de este ángulo y en función del otro cateto. Finalmente, si reemplazamos, yo quiero evaluar la función en 18, o sea, sacar la raíz cuadrada de 18, estimarla. Va a ser igual a la raíz en el punto x0, o sea, en 16, que yo elegí, por la derivada por el incremento. ¿Cuál es ese incremento? Bueno, el incremento es la diferencia entre x y x0, o sea, esta diferencia es 18 menos 16 en nuestro caso. El incremento es 2, este 2 que está acá. ¿Y cuál es el valor de la derivada de la función en el punto x0? Bueno, como sabemos cuál es la función, hacemos la derivada y la evaluamos en x0. En este caso será 1 sobre 2 raíz de x0 y reemplazando x0 por 16 me queda que el valor de la derivada de la función, o sea, de la raíz cuadrada en el punto 16, que es x0, es 1/8 o 0,125. Finalmente,
Si nosotros hacemos esa aproximación, llegamos a este valor. La raíz cuadrada de 18 es aproximadamente igual a 4,25. Con la calculadora, si lo hubiéramos hecho, hubiéramos obtenido este valor. Fíjense que el error cometido está en el orden de un décimo, decimos. Siempre nos corremos un lugar y ponemos un 1 en el 0 inmediatamente a la izquierda del primer valor significativo después de la coma. Entonces, el error, en este caso, podemos decir que es un error que cometemos menor que 0,1. Bueno, esto es una forma de usar el concepto diferencial para hacer una primera aproximación de la función en valores próximos a un punto donde sea fácil evaluarla la función. Como por ejemplo en este caso, la raíz cuadrada de 16, que era fácilmente evaluable. A partir de ahí, conociendo el valor de f en x0, en nuestro caso 4, esta es la f de x0, y siguiendo por la recta en lugar de por la curva, podemos aproximar con un cierto error el valor de la raíz de 18 que nos interesaba. Muy bien, gracias, hasta luego.